Continental. 11 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto y con lloviznas. Desde su comienzo venimos prestando atención y venimos hablando aquí del conflicto generado en Telam con el despido de más de 300 trabajadores. Y hemos querido estar averiguando un poco las cosas para llevarles a ustedes además la información actualizada de un tema que nos preocupa muchísimo. Por eso estoy saludando a una destacada colega, Andrea Delfino, que estuvo 28 años en Telam. Hola Andrea, ¿cómo estás? Nelson, buen día. ¿Qué tal, Nelson Castro? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Primero, para que el oyente se ponga en contexto, contale brevemente tu historia profesional en Telam. Bueno, yo entré, ya te digo, hace 28 años y medio, hoy cumpliría mis 28 años y medio en la agencia, los cumplo. En mi caso, entré a una redacción de las viejas redacciones que transmitíamos por Teletipo, en la que todos cubríamos todo, no había secciones. Así que era toda una gimnasia para cualquier periodista tener que pasar de un tema a otro y con la velocidad que impuso siempre la agencia de noticias. Después, bueno, me especialicé en economía y dentro de economía en tecnología y telecomunicaciones. Hoy por hoy... Tuviste que entrar dando examen, ¿no es cierto, Andrea? Sí, claro, sí, exacto. En la década del 80 se daban exámenes para entrar a la agencia y después, bueno, se hicieron durante la década del 90 y después se implementaron como acuerdos con universidades y convenios con escuelas de periodismo, se hacían pasantías y luego quedaba el personal que estaba realmente calificado. Muy bien. ¿Por qué te despidieron, Andrea? No lo sé. Además no me siento despedida, porque al menos que hayan cambiado tanto las cosas en este mundo, que sea el sistema financiero el que te informa tu situación laboral. En mi caso no tengo ninguna comunicación de la empresa, y el viernes amanecí con la novedad de que, bueno, que en mi cuenta bancaria había una cifra que no era normal. Claro. O sea que nadie te comunicó ni te mandó el telegrama de que estaba formalmente despedida, sino que recibiste ahí lo que se entiende debería ser una especie de indemnización o algo por el estilo. Exactamente. ¿Y pudiste hablar con alguna autoridad, Andrea, de allí o algún jefe tuyo que te hubiera explicado la situación? Mira, desde el viernes anterior, no este que pasó, sino del viernes anterior, no podemos localizar a ninguno de los jefes de las autoridades de la empresa, de jefe de redacción para arriba. No vienen, no están yendo a los edificios. El viernes de hecho se fueron más temprano de lo habitual. A mí me tocó justamente la guardia del sábado en la sección de economía y me llamó la atención ver que no estaban los jefes de redacción que suelen ir, o el sábado y el domingo. Tampoco estaban los jefes de audiovisual y bueno, digamos que como nosotros ya teníamos el alerta realizado por el sindicato avisándonos de que se sabía que había algún plan de despidos que no sabíamos cómo lo iban a implementar, la ausencia de las autoridades ya nos alertó de que se estaban concretando algo. Ese algo lo descubrimos el martes a la mañana cuando empiezan a llegar los primeros telegramas, al mismo tiempo que llegaban mails para otros compañeros diciendo bienvenidos a la nueva Telam. Y además, bueno, la confirmación, nosotros teníamos el martes al mediodía unos 50 telegramas más o menos contabilizados, pero bueno, salió el ministro Lombardi, Hernán Lombardi, en un medio, en una radio, además de su espantoso comunicado vía Twitter, dándonos la cifra de que en realidad éramos 354 los despedidos. Nosotros hablamos de 357 porque en esta gestión ya hay 3 despidos injustificados. 2 de ellos tuvieron mucha difusión, que fueron hace un mes, que fue por el famoso cable de las LEVAC, en las cuales, al revés de lo que solía suceder en la agencia, que eran los jefes los que asumían la responsabilidad de un material que hubiera estado equivocado, en este caso se castigó, se echó, no se castigó porque si hubieran sido sancionados era otra historia, pero echaron a un periodista también de muchísimos años de trayectoria como Ángel Josami, un especialista en el mundo de las finanzas,
y también a Fernanda Arce, que es una de las editoras que estaba en la mesa de edición. Andrea, ¿pensás que hay una persecución ideológica tras de estos despidos? Sí, claramente. De hecho, el término ideológico lo ponen Poussaint cuando habla con los medios. Habla con los medios y no habla con los trabajadores, pero habla con los medios y dice que no abandonamos nuestras posiciones ideológicas. Pero cuando yo creo que no es una cuestión de persecución ideológica referido a una afiliación política o a una simpatía partidaria. Es una persecución ideológica que está vinculada a lo gremial, a la defensa de los trabajadores. Y porque yo podría pensar que es una venganza del señor Poussaint, a quienes en el 2001 hicimos que dejara Telam. Sin embargo, no quiero ser tan mala persona, no puedo pensar que alguien guarde rencor tanto tiempo. Y lo único que hemos logrado entender de toda esta locura es que Telam es uno de los pocos, casi te diría el único medio donde se cumple el estatuto del periodista profesional, donde los trabajadores tenemos 6 horas obligatorias de trabajo por día, y nos resistimos a la multitarea, que hoy por hoy con las tecnologías es una pelea muy grande que estamos dando todo el periodismo, y realmente creo que este ataque es al estatuto del periodista. Creo que una vez que la nueva Telam no cumpla esas formalidades del estatuto, prácticamente, como suele suceder con muchas políticas que al no cumplirse en la realidad, la ley pasa a ser una ley muerta. Es una situación tan, además, dura, y por eso nos interesaba hablar con los históricos, valorando la situación que es angustiante para todos, porque Telam, lamentablemente, yo el otro día lo comentaba, Andrea, ha sido un elemento de utilización política de todos los gobiernos, poniendo gente, también, ¿no es cierto?, en desmedro de los trabajadores profesionales de primer nivel, como es tu caso, que han entrado con todas las normas y que han actuado profesionalmente. Digamos, es un karma que además terminan pagando los profesionales, además, como todo, ¿no es cierto? No es que acá dijeran, bueno, mire, entraron con nuestro gobierno, son acomodados políticos, que eso siempre los ha habido, sino que lo termina pagando el trabajador histórico y el profesional, y esto es realmente tremendo, ¿no? Vos sabés, Nelson, que una de las cosas, a ver, ayer en esto de ir hablando de la historia de Telam, es como que se me van despertando archivos ocultos que tengo en el cerebro. Y decía, antes del 2001 éramos 700 trabajadores. No. Y así, el servicio que producíamos era de cables y fotos, nada más. Pasó Poussaint, hubo retiros voluntarios en ese momento, quedamos unos 400, y bueno, después la empresa empezó a recuperarse de una sangría. Me acuerdo que en ese momento eran 200 periodistas los que se habían adherido al retiro voluntario, periodistas, bueno, que tenían también trayectoria de muchísimos años, y esa experiencia del periodista y sus redes de contacto que cuando se va del medio, el medio los pierde. Los pierde, así es. Así que bueno, en toda esa recuperación, además, nos ayornamos a los nuevos tiempos, e incorporamos un montón de servicios para los abonados, y asumimos el desafío de dejar de ser solamente un medio que escribe para otros periodistas, sino que a través del portal y de las redes sociales empezamos a comunicarnos directamente con el lector y con los ciudadanos, y bueno, y así fue que fue creciendo también la planta de Telam, porque por ejemplo el caso de redes sociales, había 6 personas ocupándose de ese tema, hoy quedó una sola. No. Y el tema de las corresponsalías, Nelson, no me quiero olvidar de eso, porque uno escucha a Lombardi, escucha a Poussaint y hablan de una agencia federal. Cerraron 6 corresponsalías. Una de las que cerraron es Chubut, es Rawson. Y hay otras corresponsalías en donde quedó una sola persona. Corresponsalías como Mar del Plata, que además los corresponsales tienen, a diferencia de los periodistas que estamos en la sede central en Buenos Aires, los corresponsales tienen que cubrir una variedad de temas
como en la vieja época. Claro, por y supuesto. Mar del Plata es una ciudad que genera información todo el tiempo. Bueno, quedó una sola persona. Bariloche quedó una sola persona. Andrea Delfino, colega, 28 años trabajando en Telam tras el examen de admisión correspondiente. Andrea, queríamos escucharte a vos para escuchar en tu voz a lo de los trabajadores, con quien somos absolutamente solidarios ante esta situación que por supuesto nos preocupa y que esperemos genere en las autoridades la reflexión, ¿no? Que permita analizar esta situación y que ustedes reincorporados puedan tener el trabajo digno que merecen por honestidad y por trayectoria. Muchísimas gracias, Nelson. Un detalle que no, se lo podés compartir con Burgueño, ¿cómo no? Que me di cuenta hoy a la mañana, la suma de las indemnizaciones depositadas a los trabajadores de Telam es inferior a la indemnización que tendrían que pagarle a San Paoli. Qué buen el humor es editorial, Andrea, totalmente. Gracias, Un abrazo grande y muchas gracias. Un saludo para todos los colegas, ¿sí? Andrea Delfino, trabajadora, colega, despedida de Telam, 28 años de trabajo tras un examen. Esto no está bien. Y espero poder hablarlo con el ministro Lombardi. Esto no está bien. Y esto debe ser corregido. Estás en continuidad.